Termina mayo y se va un mes en que el recuerdo del terremoto ocurrido el año 1960 vuelve entre quienes vivieron esa experiencia un 22 de mayo, día domingo, a las 3:15 de la tarde. Fue el instante del movimiento telúrico de mayor intensidad hasta ahora ocurrido en el mundo. Una de las comunas más afectadas por el fenómeno fue Maullín, en la región de los lagos, con localidades prácticamente devastadas por un tsunami que arrasó con todo a su paso. La pobladora Manuela Mendoza tenía 11 años y recuerda claramente esos momentos cuando el río se llevó predios e inmuebles. Hacia el lado, podría ser cierto, hacia el lado del río iban pasando las casas como cajas de fósforo. Y el negocio de don Ramón Atala, que yo lo conocía del color que era, porque era de zinc, todo cubierto de zinc, se veía entero, pero unas cosas que salían tienen que haber ahora, a mi edad pienso que eso eran las telas que se iban inflando. Y subió esa casa, la vi, y después pasar también la casa de mi amiga Rebeca, porque nosotros éramos conocidas amigas de primer año básico en Las Monjas, entonces sabía y conocía también su casa como era. Era amarillita con verde, el techo verde y las ventanas verdes. Iba también como una caja de fósforo flotando. Y acá nos quedamos y miro hacia el este, puede ser, del Pacífico, que viene avanzando las olas, tapando todo. Y yo le decía, ¿y ahora qué va a pasar? Esto va a llegar hasta el cementerio y nosotros estamos acá. En la comodidad de su hogar, don Ismael Muñoz repasa aquellos instantes del terremoto y cómo la incertidumbre invadió a quienes pudieron escapar del sismo y posterior tren de olas que arrasó con todo a su paso. Y cuando de repente nos gritan de afuera, salgan de ahí porque viene otra ola. Y salí a mirar y yo alcancé a ver la ola que venía dando vueltas allá en el mercado. Pero esa ola yo le calculé más o menos 5 a 7 metros de altura, esa ola. Y venía un botecito ahí con 3 personas. La ola, no sé, por lo dio vuelta completa, ya no se vio más. No se vio más ni nunca más se supo de ese botecito con esas 3 personas. No salió por ningún lado. Y entonces nosotros nos corrimos y llegó la ola y cubrió todo. Esa fue mucho más fuerte que la primera. Entonces eso ya quedó todo, y toda la gente empezó a arrancar y irse para el cerro. Y nosotros también lo fuimos al cerro. Los días posteriores a lo ocurrido, cuenta don Ismael, fueron difíciles, no solo por la devastación y pérdida de vidas humanas, sino que también por la escasez de alimentos. Y entonces ya teníamos que comer. Y encontramos un chancho que había muerto, que era del vecino don Bache Paredes. Y le fuimos a decir, estaba en los galpones de don José. Le fuimos a decir, dijo, no, yo no tengo ánimo para nada. Así que dijo, si ustedes han de ver que pueden hacerlo algo, utilícenlo. Así que pescamos al chancho y le corrimos el cuchillo de nuevo, le hicimos sangrar, porque el chancho había muerto de ahogado, ¿no? Así que lo preparamos y ahí estuvimos para comer. 2 días estuvimos con ese chanchito para comer. Y acá las cosas todas se escasearon. Nosotros teníamos en nuestra casa como 15 sacos de papas, porque habíamos traído del campo, pero no era papa nuestra, porque nosotros trabajamos con un bote y hacíamos flete. Y entonces traíamos papas de los campos para distribuirlo, era el otro día, para el día lunes. Teníamos que distribuirlo, pero esas papas se perdieron todas. Ni siquiera se nos ocurrió a nosotros haber sacado siquiera un saco de papas para salvarlo. No, bueno, no teníamos idea de las cosas que iban a pasar tampoco. Edith Arcos tenía 7 años cuando ocurrió el terremoto y a pesar de su corta edad en aquel entonces, aún permanece, dicen, algunos episodios de los instantes en que la tierra se sacudió. Que en la casa que nosotros vivíamos hace tiempo había una vereda alta
Y eso sí lo tengo como imagen, que nos sentamos los 4, porque ese tiempo éramos 2 hermanos solamente, y mi papá dijo, si muere uno, tenemos que morir todos. Porque la casa de nosotros quedó inclinada hacia nosotros, o sea, podía haber caído y nosotros quedamos. ¿En qué parte estaba ubicada su casa? A calle Eleuterio Ramírez, frente al liceo, que hace poco la botaron porque hicieron casa nueva. Pero ahí fue nuestra casa y por años, hasta que mi papá lo arregló, quedó con no sé cómo se llaman, unos palos protegiendo para que no caiga. Pero así duró hasta hace muy poco. Y eso, y después, bueno, yo también, como te digo, son recuerdos vagos. Tengo las personas que eran menores que yo, de un niño que iba con su hermanito que era bebé en brazos y se pasó a caer. O sea, eso me acuerdo que como que lo vi. Tengo las personas con nombre y apellido de quiénes son, y cada vez que nos encontramos lo recuerdo, porque en esa parte, un poco más arriba de nuestra casa, que es llegando al internado que hay ahora, se partió la tierra. El 2010, con ocasión del sismo que afectó a gran parte del país, la comuna de Maullín inició la elaboración de iniciativas tendientes a preparar a la comunidad, sobre todo de zonas costeras, ante el riesgo de tsunamis. Generó un estudio de peligro de tsunami para la cuenca del río Maullín, y específicamente se pudo delimitar, en base a ese estudio y ante un peor escenario, cuáles serían los principales lugares que se verían afectados y cuáles serían, ¿cierto?, los puntos de encuentro donde tiene la comunidad, con el objeto de determinar estos puntos y que la comunidad también tenga claridad donde poder acudir en una situación de emergencia, teniendo claro que cuando hay un terremoto, ¿cierto?, de magnitudes importantes, de sobre 7, ¿cierto?, sobre 7 grados, donde las personas no puedan mantenerse en pie, no deben esperar el toque de sirenas o que las autoridades avisen, sino básicamente la misma gente debe evacuar a zonas seguras, a zonas altas, ¿cierto?, a pie principalmente, con el objeto de resguardarse ante un posible tsunami. Y en ese sentido, aquí en Maullín, ¿cierto?, ya tenemos este estudio que involucra una parte de la Riviera Norte también, en la localidad de Mortajado, Quenuil propiamente tal, ¿cierto? Así que en esos puntos ya la comunidad tiene más claro, ¿cierto?, estas situaciones, estos puntos de encuentro. Entonces la sensación para mí es, hay un temblor fuerte y piensa al tiro en el mar. Porque tenemos el Pacífico, que está, cuando vi que la isla Mortajao, porque de aquí, donde yo estoy en este momento, ya no existía en la población Tentén, no existía la población San Pedro, no existía nada, era pura pampa nomás. Entonces, uno dice, veía la isla Mortajao enterita, pues, completa. Y que las olas no se veía porque las olas eran más altas que uno veía de acá. Decíamos que no. Pensaba yo a mis 11 años que no íbamos a quedar acá. Con el paso del tiempo, la comuna de Maullín avanza en su desarrollo sin olvidar el pasado y aprendiendo la lección que dejó el terremoto del año 1960. Los recuerdos entre quienes vivieron el fenómeno siguen presentes, y en la memoria quienes no sobrevivieron y los que en aquella tarde perdieron todo. Y subió esa